la roca que Dios no puede mover. Este día no solo comenzamos el estudio del segundo libro de la Torá, el libro de Éxodo, cuyo nombre original es Shemot. Más que comenzar a recorrer un nuevo libro, se trata de comenzar el trabajo de liberación de las presiones que tenemos en nuestra vida. Durante 6 semanas, tendremos la oportunidad de redimir cada área de nuestra vida que esté sometida a algún padecimiento o sufrimiento. A estas 6 semanas se les conoce como Shobabim. Este término es un acrónimo que se forma con las siglas del nombre de las primeras 6 porciones del libro del Éxodo. Shemot, Baera, Bo, Besalag, Yitro, Mispatim. El término Shobabim significa traviesos, lo que hace referencia a la visión de un padre sobre un hijo al que va a ayudar. La historia del Éxodo representa la liberación de cada persona de sus males, y proféticamente hace referencia a la redención final de la humanidad, porque cada personaje y cada escenario del Éxodo representa un aspecto de la realidad humana. Para los que estudian y guardan Torá, la libertad de Israel representa la liberación del alma y del cuerpo, porque en este libro es donde se revela Dios a su pueblo, y es cuando comprendemos y evocamos las palabras de Jacob que vio a Dios cara a cara. Y dijo lo mismo que nosotros podremos decir al final de estas 6 semanas. ¿Fue liberada mi alma? En esta historia, los Bene Israel, los hijos de Israel, representan el alma hebrea que se divide en 3 partes. Los Kohanim, los sacerdotes que son el cerebro, los levitas, que son el corazón, los israelitas que son el hígado. Por eso, cuando leemos la historia de Israel, estamos leyendo la historia del alma en el cuerpo. Mitzrayim, que es Egipto, significa estrechez. Hace referencia a las limitaciones del cuerpo y del mundo físico. Por eso, cuando leemos que Israel estaba esclavizado en Egipto, se hace referencia a que el alma está atrapada en el cuerpo y el cuerpo está atrapado en el mundo físico. Faraón, en hebreo es Paro, que tiene las mismas letras de Orpa, que significa nuca, y hace referencia a nuestra inclinación al mal. La esclavitud representa el sufrimiento de las personas que viven en un letargo espiritual. Las plagas que se definen como prodigios, señales y maravillas, representan la soberanía de Dios sobre los elementos de la naturaleza y sobre las deidades paganas. La distinción que Dios hace de los hebreos entre los egipcios nos demuestra la misericordia de Dios en la vida del que busca su palabra, porque eso solo lo puede vivir aquel que sigue la instrucción de Dios. La familia de Moisés representa el soplo de vida que busca lo espiritual y se resiste a la esclavitud. En la historia de Israel, ya formado como un pueblo, vemos que los primeros héroes son puras mujeres. Las parteras que atendían a las hebreas. Jocabet, la madre hebrea de Moisés. Miriam, la hermana de Aarón y Moisés. Bita en Utmire, la hija de Faraón y madre egipcia de Moisés. Séfora, la esposa de Moisés. Éxodo es la continuación de la historia de una familia que se convierte en una nación. El libro de Éxodo retoma las formas de actuar de Dios, mediante conceptos espirituales del Génesis, que se vuelven prácticos y físicos como por ejemplo. Las características del jardín del Edén son similares a las características de la tierra de Gosén. El árbol de la vida y la zarza ardiente. La serpiente en un árbol y la vara que se convierte en serpiente. Abraham baja a Egipto, trata con Faraón y sale de Egipto con riquezas, lo mismo que los descendientes de Abraham en esta historia. En el Génesis vemos a un hombre justo y su familia, salvados en un arca calafateada. Y en Éxodo vemos a un niño, salvado por su familia en una cesta calafateada. En el libro de Génesis, los personajes van cambiando. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Cada historia de la Biblia se concentra en un solo personaje, y este siempre es tipología del Mesías. Génesis termina con la muerte de José, para que en Éxodo se introduzca la vida de Moisés. Y es que hay una conexión entre José y Moisés. Ambos tienen problemas con sus hermanos. A los dos los acusan de querer gobernar a sus hermanos. Cada uno se casa con la hija de un sacerdote. Los dos se reúnen con sus hermanos.
Sus hermanos aceptan su liderazgo. Los dos utilizan la misma vara. La gran diferencia entre José y Moisés es que José se reveló a sus hermanos, habiendo dejado su identidad hebrea, y se presenta como rey de Egipto. Moisés se presenta a sus hermanos, habiendo dejado su identidad como príncipe de Egipto, y se presenta a sus hermanos como hebreo. El ticún de Moisés a José es: José difamaba a sus hermanos, y Moisés defiende a sus hermanos. José hace esclavos, Moisés libera esclavos. José retiene a sus hermanos en Egipto, y Moisés los saca de Egipto. José se desapegó de la tierra prometida, Moisés luchó por llegar a ella. José nace fuera, y muere en Egipto, Moisés nace en Egipto, y muere fuera. José era temido por sus hermanos, Moisés era acosado por sus hermanos. José era enérgico y severo, Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. José muere, y los deja en Egipto, Moisés los saca de Egipto, y muere. José sirvió a Faraón, Moisés enfrentó a Faraón. Otro paralelismo que es más que interesante, es el que Moisés sostiene con Jacob, y ambos con Yeshua. A Jacob lo persigue Esaú su hermano para matarlo. A Moisés lo persigue Ramsés, que era como su hermano para matarlo. A Yeshua lo persiguen los líderes judíos para matarlo. Jacob llega a un pozo, y ayuda a Raquel. Moisés llega a un pozo y ayuda a Sépora. Yeshua llega a un pozo y ayuda a la samaritana. Jacob se presenta con Faraón sin pretensiones. Moisés se presenta con Faraón sin pretensiones. Yeshua enfrenta al diablo, a Caifás, a Herodes y a Pilato sin pretensiones. Jacob y Moisés ven al Mesías cara a cara, y el Mesías ve a Jacob y a Moisés cara a cara. Hablar de Moisés es hablar de un personaje muy importante, no solo en la Biblia, sino en la historia universal. Y lo podemos ver cuando en el libro de Éxodo, todo gira en torno a la relación de Dios con Moisés únicamente. Y esto tiene un propósito muy especial, cuando nos damos cuenta que en el nombre de Moisés, que es Moshe, va implícito el respaldo de Dios con el término Hashem, porque se escriben con las mismas letras. Mem, Chin, Hei, del nombre Moshe. Hei, Chin, Mem, de Hashem. Entonces vemos que Moisés trae el prestigio de Dios que es su ley. Pero ¿cuál es el mérito de este simple mortal, como para haber alcanzado tanta importancia ante los ojos de Dios y de los hombres en todo el mundo? A lo largo de los siglos, se ha estigmatizado la personalidad de Moisés como el representante de la ley. Incluso en el libro del Deuteronomio, Moisés hace una exposición de lo que aprendió de Dios, y a ese libro se le conoce como la ley de Moisés, y esto ha hecho que cuando se hable de los mandamientos y de la Torá, de inmediato se evoque a Moisés. Mientras que en la religión, a Jesús se le identifica con la gracia, y en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, contraponen la ley y la gracia, queriendo enfrentar a Jesús con Moisés. ¿Pero será cierta esta postura religiosa, de que Jesús representa la gracia y Moisés la ley? Moisés, Moshe Rabbeinu. Nace el día 7 de lo que hoy se conoce como el mes judío de Adar, en el año 2368 antes de la era común, y muere 120 años después, en exactamente el día de su cumpleaños, el 7 de Adar también. Moisés nació en Egipto, en un tiempo en el que el faraón había decretado que todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al río Nilo. Su madre lo puso a flote en una canasta de mimbre, en donde fue, irónicamente, rescatado por la hija del faraón y traído a su palacio para ser criado. Curiosamente, su nombre significa sacado de las aguas, y curiosamente, también este significado es el mismo tanto en el idioma egipcio como en el hebreo. En la cultura bíblica, cuando a un niño se le pone nombre, este tiene que ver con su misión en la vida. Es el nombre de la persona lo que dirige su destino. Así que, siguiendo esta máxima, Moisés, Moshe, es el sacado o salido de las aguas, y esto tiene que ver nada menos que con el nuevo nacimiento. Moisés es símbolo del hombre que es bautizado por Dios, el hombre nacido de nuevo. Entendiendo lo anterior, ahora podemos darnos cuenta, el tipo de gente que está llamado a ser, toda persona que ha nacido de nuevo, y más aún, a través de la historia de Moisés, podemos darnos cuenta, cuál es la relación de Dios con una persona que ha sido bautizada y ha experimentado un nuevo nacimiento. Éxodo 33:11.
Y hablaba Adonai a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ese es el tipo de relación que Dios mantiene con una persona que realmente ha experimentado un nuevo nacimiento. Así trata Dios con alguien que ha sido bautizado y salido de las aguas para ser una nueva persona. Dios habla con él, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero vemos otro pasaje muy interesante, en donde en medio de un caso polémico, Dios sale en defensa de Moisés, en una discusión entre los mismos hermanos de Moisés. Números 12, 5 al 9. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, y se fue. Este pasaje nos revela la intensidad de la relación. ¿Por qué? ¿Qué hacía o que tenía Moisés que no tenga nadie hoy en día? ¿Qué es lo que debe distinguir a un hombre que realmente ha nacido de nuevo? Los pasajes de Éxodo 33:11 y Números 12 del 6 al 8 son la clave y son la respuesta. Moisés es la única persona en la Biblia que le dio a Dios un lugar, no solo de existencia, sino que de presencia en su vida. Moisés hablaba con Dios como con un compañero, y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ese es el punto. ¿Cuánta gente realmente hoy en día le da a Dios su lugar de existencia y presencia permanente cada segundo en su vida? ¿Cuánta gente en su diario vivir convive con Dios como con un compañero? Nadie. Pero todos quieren abrir el mar como Moisés. Dios es un Dios que se entrega completamente, sin reserva y sin medida. Y toma a Moisés como el máximo ejemplo de lo que es un hombre nacido de nuevo, que en su vida existe Dios de manera permanente. Y a ese hombre Dios le da toda su confianza, lo pone de líder, lo nombra su representante ante Faraón, y se manifiesta a través de él, pero sobre todo, le confía su máxima voluntad, la Torá, la instrucción que Dios da al mundo, para tener una vida de bendición. Recordemos nuevamente que el libro de Deuteronomio, que es donde Moisés expone la ley de Dios. A ese libro se le llama la ley de Moisés, y con ese libro, Dios juzgará a los hombres en el día del juicio. Jesús lo dice de esta manera en Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés. Dios le tuvo tanta confianza a este hombre salido de las aguas, que dejó la vida de la realeza egipcia, para ser parte del pueblo elegido, y entregó su vida para obedecer a Dios, y Dios puso en Moisés toda su confianza. Y también toda su gracia, como lo podemos ver en Éxodo 33:17. Y Adonai dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Así que, Moisés no es realmente el símbolo de la ley de Dios, Moisés representa al hombre nacido de nuevo. Al hombre que se ha bautizado en Dios. Al hombre que sale de las aguas hacia una nueva vida. Y Moisés también es un ejemplo claro de la gracia de Dios. Es a Moisés a quien Dios le tiene la confianza para que lo presente, y lo represente ante 2 generaciones del pueblo elegido. Es a Moisés con quien Dios tiene la confianza para mostrar toda su alegría, como lo vemos en Éxodo 34:5 al 7. Y Dios descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Dios por delante de él, proclamó: Adonai. Adonai. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es a Moisés, a quien Dios le tiene la confianza para dar a conocer sus instrucciones, y revelar su pacto. Y es Moisés a quien Dios le dice: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Así es como Dios entrega su confianza a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, y es lo que realmente representa Moisés. Alguien que sale de las aguas a una vida nueva en obediencia a Dios. El único hombre que le supo dar a Dios su lugar de existencia y de presencia en su vida.
Un hombre sin pretensiones personales, que nunca se proclamó ni como rey, ni como sacerdote, se consideraba solo un siervo. Por eso es el hombre más manso que ha existido. Esta porción lleva por nombre Shemot, que significa nombres, pues la primera frase de la parasha dice en Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Los nombres son importantes en la cultura bíblica, porque en ellos se carga nuestro destino. Ir a Egipto significa descender espiritualmente, porque Egipto representa el exilio. La Biblia registra 4 exilios, pero el exilio en Egipto es la representación de todos los exilios. Inicialmente un exilio es algo malo, pero trae consecuencias buenas, pues Dios utiliza cada exilio para 2 cosas: castigar a su pueblo por rebeldía y llevar luz a las naciones. La manera como se convierte una familia en toda una nación es expresada en esta porción de la siguiente manera. Éxodo 1:6 y 7. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La familia de Jacob creció tanto en la tierra de Egipto, que se dice que por cada egipcio que nacía, nacían 6 hebreos. Solo que los israelitas conservaban su identidad, pero no sus valores. Se distinguían de los egipcios, pero actuaban peor que los egipcios. Avergonzaron a Dios, y Dios los dejó. Entonces el objetivo básico de Moisés, más que sacar al pueblo de Egipto, era recordarles su nombre y su identidad, para que ellos mismos decidieran salir. Una enseñanza para nosotros relacionada con la parasha es acerca de una pregunta que circula en el mundo hoy en día, y esta es: ¿Dios puede crear una roca que Él mismo no pueda mover? La respuesta es que ya la creó. Y se trata de tu corazón. La dureza que hay en ti, Dios no la puede mover, eso solo lo puedes hacer tú. Dios la puede reventar y destruir, pero solo tú la puedes mover. Para Dios, no fue difícil sacar a los hebreos de Egipto, pero ha sido muy difícil sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Lo mismo nos pasa hoy. Hace tan solo unos cuantos días, el mundo vivió fechas de total paganismo. Y ante esos embates del mundo, hay que estar haciendo conciencia, y distinguir lo que viene de Dios, y lo que es del mundo. Pues lo que el mundo da, aunque todo parezca muy bonito, eso es un engaño. Un engaño de esos que llevan al infierno. Porque así lo demuestra la palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia.